corazón y todas las ganas, todo el trabajo para que esta comunidad siga creciendo, trabajando por ese sueño para que los pueblos renazcan. Muy, muy apropiadas las dos frases. Cuando organizábamos con Cristina este 25 de mayo, a lo mejor también con la ilusión de que los actos protocolares se hicieran aquí, pero bueno, no se pueden hacer siempre en la misma localidad, ya los habíamos hecho hace un par de años y tenemos que ir rotando entre todas las localidades del distrito. Pensábamos, ¿qué actividades podemos hacer? Y ahí surgió que Cristina venía con esta noticia de un señor que había andado por Faro sacando fotos. Y como a Cristina no se le pierde nada de lo que está pasando en Faro, para que vayan sabiendo, ella son los ojos puestos continuamente, tiempo completo, en todo lo que va sucediendo en la comunidad. Entonces obviamente se acercó a averiguar quién era este señor, que resultó ser este señor que está aquí a mi izquierda, José Luis Barreña. Este señor, nacido en Buenos Aires, radicado en este momento en General Rodríguez, distante de aquí a 600, 700 kilómetros, lo que indica que hizo un gran viaje para poder venir a acompañarnos. Además de ser docente, periodista, fotógrafo, también es escritor. Y ese es el motivo por el cual nos está visitando. Escribió un libro, que ahora él nos va a contar, sobre cómo fue que estos pueblos empezaron a quedarse dormidos por la falta de ese medio de comunicación tan importante como es el ferrocarril. Es ese pueblo el que nosotros queremos despertar, ese pueblo que está queriendo renacer, a pesar de que probablemente no vuelva a pasar el tren. Pero nosotros acá, tipo locomotora, con Cristina y todo el grupo de la comunidad de Faro, de gente de la comisión, son motores que lo están despertando a la fuerza. Bueno, te vamos a dar un fuerte aplauso, te agradecemos la venida a nuestro pueblo, a nuestra localidad, y te voy a dejar el micrófono para que puedas presentarnos entonces tu libro. Bueno. Buenas tardes. En realidad son dos libros. Voy a comenzar no por el último, sino por el anteúltimo, que también me trajo acá. Yo tenía un libro que hice sobre un trabajo de aves, un libro de fotografías con la descripción, el comportamiento de las aves, y me había quedado pendiente las leyendas, que no son ni más ni menos que las historias de las aves. Entonces me decidí a escribir un libro de leyendas, porque me di cuenta que había algunas aves que no tenían leyenda, no tenían pasado, no tenían existencia. Solo las podíamos ver, pero no sabíamos nada de ellas más que verlas. Entonces empecé a buscar leyendas que no encontré y que decidí escribirlas. Porque en definitiva las leyendas que comenzaron con una transmisión oral pasaron muchas generaciones hasta que alguien la escribió, y tal vez muy deformada de lo que fue contada por primera vez. Y aquí la van a tener directamente escrita, ¿no? Se van a ahorrar el trabajo de que hayan pasado siglos o décadas para que llegara a nosotros. No lo voy a hacer muy largo para no aburrirlo. Le voy a leer una leyenda y tenía elegida otra leyenda, pero le voy a leer esta porque he visto que trajeron de Dorrego unas aves embalsamadas que están en la estación, haciendo una especie de museo ornitológico. Y entre las aves que vi había un milano blanco. ¿Alguien conoce el milano blanco? Bueno, es una especie de halcón pequeño, muy, muy bonito. Ahí está, tiene el pecho blanco, tiene las alas color plomizo y unos ojos rojos. Acá los ojos, bueno, por el paso del tiempo no se notan, pero los ojos son rojos, muy bonitos, y se lo puede ver halconeando a veces en el cielo, lo alto, en el campo, a bastante altura. Está halconeando, quiere decir que está suspendido y que está buscando su presa ahí abajo, y de repente se lanza. Y si no la encuentra, se corre, vuela un poco y vuelve a halconear de nuevo. Y como en este libro traté de mezclar hechos históricos, traté de rescatar pulperías, por ejemplo, postas,
los pueblos originarios y también mundos fantásticos de aves. En este caso rescato una pulpería que está en el partido de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, que casualmente tuve la semana pasada y le saqué una foto de la pulpería, que es de 1866. Está en el Camino Real de Chivilcoy. Entonces ahí se desarrolla una historia, como tantas historias que se cuentan o se han contado de esos lugares. Ya la voy a empezar a narrar. Pleno verano, en el almacén y pulpería El Recreo, en el Camino Real de Chivilcoy, debajo de un longevo y frondoso gomero, no se podía estar dentro. Terminando una partida de truco se encontraban el Goyo Rodríguez, viejo tropero alejado de la actividad, jugando en pareja con el gringo Bartoli, capador de oficio. Solo le faltaban 2 porotos a la pareja para ganar la partida. El Goyo grita: ¡truco! Camilo López, diestro jinete, le responde: quiero retruco, canejo. Quiero vale 4, contestó malentonado don Goyo. En su iris parecía reflejarse el ancho de espada. Su compañero estaba tieso como estatua. Camilo quedó callado, pensativo, pero su carta era casi imbatible. Así que respondió con firmeza: quiero. Se produjo un silencio de cementerio. Camilo, golpeando la mesa con su puño y arrojando el ancho de basto, se quedó mirando a don Goyo. Este, en silencio, puso sus 3 cartas, sin mostrarlas, debajo del mazo. Un 4 de copas, un 5 de oros y una sota de copas. ¡Ganamos, canejo!, gritaron la pareja triunfadora. ¿Qué carta tenía don Goyo?, le inquirió el gringo. Buenas cartas, gringo, pero no las suficientes. La afirmación del tropero no convenció a nadie. Todos se miraban con picardía, pero nadie se atrevía a decirle a don Goyo lo que pensaban de él. Para que se olvidaran del juego perdido, el vencido invitó una vuelta de caña a la mesa. Si bien esto no impidió borrar lo que pensaban, al menos los hizo olvidar por un rato, aunque fuera efímero. ¿Nunca les conté cuando llevé 300 cabezas por el sur de Entre Ríos?, preguntó. No, don Goyo, esa historia no la conocemos. Me gustaría escucharla, dijo Camilo con un dejo de ironía dirigido al resto. Fue a fines de diciembre, mucha calor. El capataz me advirtió que tuviera cuidado. Un tramo del camino estaba infectado de yararás. Le dije que no se preocupara, que bien sabía que no había un tropero con mi maestría. Usted siempre tan humilde, acotó el gringo. Salimos a las 7 de la mañana. Íbamos de Médanos a Gualeguaychú. Con suerte llegaríamos a la madrugada del otro día. A la hora de andar, ¡ay, juna! Nunca había visto semejante cosa. Las vacas comenzaron a correr como caballos de bocado. Iban en cualquier dirección. Varias quedaron tiradas. No se imaginan la yarará que había. Pacol, los jinetes se querían ir, se me estaban rebelando. Me habían puesto en una encrucijada de la cual no veía la luz. A esta altura del relato, los paisanos estaban entusiasmados, esperando ver cómo había hecho don Goyo para salir de este brete de Ofilios. El tropero siguió con su relato. Como todo un maestro de la narración oral, tenía a su público atento y entretenido, con sus oídos dirigidos unidireccionalmente a la voz del gaucho. Ante las circunstancias, solo me quedaba un milagro. No sería el único que hubiera presenciado. Así fue. Veo un milano blanco, con sus ojos de fuego, alas de plomo y pecho blanco como la leche. Un pájaro que siempre admiré por su destreza. Está balconeando a gran altura,
como es su costumbre, de repente se me vino a pique. Me tapé la cara con el brazo izquierdo y con el derecho agarré el rebenque para un lonjazo por si quería atacarme. Don Goyo, usted bien sabe que los miranos no nos atacan a los hombres y menos a los gauchos, afirmó el gringo. Claro que es eso, pero a esa altura cualquier cosa podía ser posible. Cuando ya estaba preparado para bajar de un lonjazo al alado, separa unos metros de mi sombrero panza de burra, se mantiene en el aire con su suave aleteo y me dice: amigo Goyo, como pariente de los Milanos de Apolo, he visto lo sucedido y, como Milano de las Américas, siempre ayudo a los hombres valientes como usted. Así que permanezca tranquilo, que velozmente solucionaré su problema. No supe qué decirle, me quedé congelado, como en las noches de Bahía Blanca, siguió contando don Goyo. ¿Qué fue lo que hizo ese Milano?, nuevamente preguntó intrigado Camilo. Vinieron como 50 o 100 milanos o más, comenzaron a lanzarse sobre los yuyares y hasta meterse en las cuevas de las vizcacheras. Con sus picos agarraban a Yarará y las tiraban a kilómetros de distancia. En minutos no quedó ni una. No lo podía creer y el gauchaje que me acompañaba estaba más pasmado que yo. Al otro día, a las 8 de la mañana, un poco más tarde de lo que me había propuesto, estaba dejando el ganado en Gualeguaychú. Terminó de contar el Goyo. Camilo no pudo aguantar y le dijo sin reparos: don Goyo, no puede ser tan mentiroso. ¿Cómo le vamos a creer semejante cuento? Fue tanta la ofensa que Goyo, herido en su amor propio, se puso de pie, sacó su facón en clara señal de duelo a Camilo, quien respondió levantándose de su silla. Sorpresivamente, a unos pocos metros, apareció un milano blanco, suspendido en el caluroso aire. Los miró fijo a todos. Le guiñó un ojo a don Goyo, en señal de complicidad y simpatía. A todos el susto le superó el asombro. El milano se fue directo hacia la mesa, mientras los comensales agachaban sus cabezas. Con su pico agarró una carta. Se volvió a suspender en el aire, mirando a todos, en especial a Camilo. Dejó caer su carta sobre la mesa, que venía girando como un remolino. Justo al lado de Goyo, se deposita lento el naipe. Era el ancho de espadas, ante los ojos de fascinación de los presentes. El milano los miró, volvió a guiñar su ojo al tropero y se fue con su vuelo viril. Camilo guardó su facón. A don Goyo le saltó el botón del chaleco justo a la altura de su pecho. Todos en silencio se fueron retirando de a uno. Este es uno de los cuentos o leyendas que hay en el libro. Hay otros que tienen diferentes temáticas, que parten de diferentes hechos y que de alguna manera trata de valorar a las aves que estamos tan acostumbradas a verlas y que a veces no le damos el valor ni apreciamos la belleza que tienen. Inclusive hasta los negros. Los invito a que lo vean caminar, cruzar un camino con sus patitas ligeritas, o el esfuerzo que hace para construir su nido, ¿no? Su nido para una cría, no es un nido para vivir. Las aves no tienen casa, hacen sus casas para tener sus crías. Bueno, en este libro hay muchas leyendas, son 41 leyendas, creo que 41 especies distintas de aves. Esta es otra historia, este libro Fin de Vía. Yo comencé sacando fotos de las estaciones abandonadas, recorrí las estaciones en un montón de lugares. Y luego dije, bueno, esto no puede quedar solamente en la imagen, en la fotografía, sino hay que contar.
lo que uno escucha, lo que uno ve, lo que uno va aprendiendo en esos diferentes viajes. Así que decidí hacer un libro de relatos. Es un relato bastante descriptivo, hay algunos agregados que, bueno, que a uno al que escribe le gusta hacerlos. Y así también hay acá, creo que 40 relatos de 8 provincias distintas, de estaciones de pequeños pueblos, de estaciones de pueblos no tan pequeños y de estaciones inclusive de ciudades importantes, como Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, o San Rafael en Mendoza, o Gualeguaychú en Entre Ríos, que es increíble que ciudades tan importantes hayan perdido el tren. Y el tren no solamente sirvió para sacar las mercancías, las producciones a los puertos, sirvió para poblar el territorio argentino. El territorio argentino se consolidó su población poblándolo con el tren, porque el tren a su paso iba creando pueblos, paradas, estaciones, pueblos, en toda la geografía argentina. Así que fue el mayor factor de progreso que tuvo la Argentina para consolidarse como nación. Y lamentablemente, desde 1960, no voy a hacer un análisis del porqué y demás, no tiene sentido, pero a partir de 1960 hasta la década del 90 perdimos prácticamente, yo diría casi todo el ferrocarril. Quedaron algunos ramales de transporte de carga, quedó lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, y algunos perdidos por ahí por algún lugar, y el resto, inclusive capitales de provincia, ni siquiera tenían tren. Y en ese andar por las estaciones llegué en enero de este año a Faro. Primero vine con mi nieto y con una de mis hijas, saqué fotos, me quedé mirando. Llegué la noche a Montermoso, empecé a buscar más información hasta que conseguí la página de Faro y me pude contactar con María Cristina y con Marcelo. Y a los 2 o 3 días volví otra vez con mi esposa aquí. Y bueno, ya me enteré más de la historia de Faro y realmente que es admirable, porque bien lo decía la señora directora de Cultura, aquí no va a pasar el tren. Pero aquí por el tren se parió un pueblo que por falta de ese tren casi llega a morir. Y bueno, por estas 2 personas, más todos los que vivían en Faro, hoy este pueblo está resurgiendo y sin tren. O sea, la semilla que dejó el tren parece que se agarró muy fuerte, que no quiere abandonar estas tierras. Y es todo un ejemplo, y esto que estoy viendo aquí, para mí es maravilloso. A ustedes tal vez no los sorprenda, pero a quienes hemos recorrido tantos lugares, realmente nos sorprende, agradablemente nos sorprende. Por eso quiero agradecer a María Cristina, a Marcelo por haber invitado, a la comunidad de Faro y a la directora de Cultura y la Municipalidad de Coronel Dorrego, que sin ellos no hubiera sido posible. Debía leer el relato, que a ustedes más les interesa que el relato de Faro. Es algo largo el relato, pero bueno, llevadero. Una mañana de enero partimos desde Montermoso a Faro, lugar y estación que la fortuna puso en mi conocimiento gracias a un artículo del diario La Nación, publicado en la sección Campo, y que posiblemente con mi misma suerte descubriera con anterioridad. El pueblo y su estación fueron designados con este nombre por un acontecimiento que en aquellos tiempos de comienzo del siglo XX habrá dejado a muchos pasmados, como fue el prodigio del Faro Recalada, que unos años antes fuera instalado con la más moderna tecnología en el actual Montermoso por aquellos tiempos en sus nacientes. La estación Faro forma parte de la maraña enmarañada de rieles en el suroeste de la provincia de Buenos Aires. En el capítulo destinado a las defunciones, ahí está, de las primeras lápidas, con su año de deceso, 1961, sin fecha a la vista, tal vez perdida en un bibliorato voluminoso del ferrocarril Julio Argentino Roca y alguna resolución ministerial que, al igual que el mamotreto, vivirá en la infinitud azarosa de la burocracia. En el kilómetro 585 y medio de la ruta
Nacional 3, para mayor precisión, sale de Continua, como buscando nuevo rumbo la ruta provincial 72, donde su primera parada de progreso era Faro. Más allá las vías llegaban aquí y subía a Gil. Camino ancho, 15 kilómetros para encontrarnos con este retazo de historia, con mucho de paradigmático, comparable con tantos otros pueblos donde la fuga forzada del ferrocarril dejara a sus gentes a la suerte de la diosa agonía. Esa quincena kilométrica que ojos distraídos puede ser aburrida, monótona, hasta incómoda con el viento y el polvo, cuando la mirada se despierta y los sentidos se sensibilizan, permitiendo ver debajo, en la noche, en la niebla, en el polvo, se disfruta cada metro. Campos alambrados, algunos con su esperanzadora siembra y otros desnudos a la espera de ser esparcidos con las semillas trabajosas que dan el sustento a los hombres. Aves que temerosas dejan su alambrado de hilos y punzantes púas sobre la comodidad de algún carro y cruzan veloces, cizagueantes, la gentil calle ante el intruso ruidoso. En un tramo del polvoriento camino, los campos dan paso a una hilera y a unas hileras irregulares de eucaliptos utilizadas como contravientos. De una u otra senda las tijeretas, con su frágil cola presuntuosa, como la de un barrilete, se cruzan en vuelos ligeros de un lado al otro. Las golondrinas, para no ser menos que sus parientas, con su andar aéreo, esquivo, acrobático, impredecible, parecieran anunciar la llegada de extraños. Unos campos con miles de olivos forman parte del paisaje con este verde producto de tierras pobres, venerado por milenios. Es atrapante verlos y en tanta cantidad por estas geografías bonaerenses. No me extrañó, la sorpresa me la había llevado muchos años antes. He transitado por callejones más desérticos al paso del hombre. En este andar me crucé con algún auto, posiblemente de turistas fisgones, aunque los menos, y con varios camiones y camionetas que transportaban de las entrañas de estas tierras el producto afanoso de sus gentes. Cuando aparecieron los primeros postes de luz que también llevarían el moderno telégrafo, era señal que estábamos llegando al destino esperado. Primero una escuela, la número 13, Mariano Moreno, nacida en 1924, 13 años después que consiguieran estación y pueblo. La escuela es una afable reliquia. Este centro escolar goza de un edificio delicado y cómodo, con juegos para niños, la cual posee preescolar y primario, con no más de 40 alumnos, de los cuales unos 5 son de este Faro que quiere vivir, el que en la actualidad cuenta con unas 20 almas llenas de ilusiones y muchas otras. Algunas, aún sin saberlo, irán a repoblar este paraje que se resiste al infortunio. En un vértice exterior de la escuela, donde empieza la vera del camino, una capilla de esas rojas con ofrendas a Gauchito Gil. Aquí también parecen llegar los fieles del correntino que extiende fronteras. Ustedes se preguntarán lo de Gauchito Gil. Bueno, los que andan mucho por las rutas van a encontrar en muchísimos lugares al Gauchito Gil. Y me llamó la atención encontrarlo acá. Si bien esto es una ruta, ¿no? En ese rincón de la escuela. Por eso me pareció importante ponerlo. A poca distancia de la escuela, ahí estaba la estación. Mientras esperaba a María Cristina y Marcelo, comencé a observar lo que se me presentaba. La primera imagen era el cartel nomenclador con el nombre Faro. Antes los baños, y entre ambos asomaban unas ramas moribundas de un anciano árbol. Los pocos vehículos que pasaban ayudaban con el polvo que liberaban al viento para dar una imagen imposible de olvidar. Hoy lo vi nuevamente en el árbol. El
El techo de la galería había sido terminado el día anterior por empleados del municipio de Coronel Dorrego. El anterior se lo llevó una tormenta insolente, y el anterior al anterior, hombres insolentes de escasa consideración, de la misma especie de los que se cargaron rieles, ladrillos, chapas y gran parte de aquello que formaba esa orgullosa infraestructura ferroviaria de este paisaje que al presente pareció llegarle la mano de Dios. El edificio me desconcertaba. La galería de espera, la del andén, parecía estar invertida. El frente por detrás, casi tapado por arbustos, el pueblo de espaldas, los rieles sin vestigios ni vestigios de ellos. Frente a la galería, cruzando la calle, la ruta, restos de lo que fueron los galpones, cubiertos por suyales. María Cristina y Marcelo justo llegaron, cuando mis neuronas estaban por entrar en cortocircuito y sin electricista en el horizonte. Las vías estaban en lo que hoy es la ruta. Seguían por ahí hasta un poco antes de llegar al olivar. Luego desviaban su camino. ¿Qué pasó con los rieles? Se los llevaron. Nadie en el poblado puede aseverar cuándo sucedió. Si fue un solo saqueo o la fueron descuartizando poco a poco. Nadie conoce a los que se quedaron con una partecita de nuestro patrimonio. Nos saludamos con esta pareja pionera en un lugar donde los pioneros hace tiempo se fueron de este mundo o se mudaron a otros sitios. Entre tanto ellos abrían la estación, donde se está conformando un museo. Mi curiosidad siguió rondando este edificio y su entorno. Hasta la casa del que fuera el auxiliar de la estación, el molino calvo, con su tanque desprendido y atrapado en la estructura del valioso artefacto en sus tiempos de arduo trabajo. La casa del auxiliar a punto de transformarse en una capilla. Algunos de los cambios que son notorios en este pueblo que mágicamente recuperó su épica. Un cartel de chapa, de esos utilizados para indicar lugares históricos, hechos significativos dignos de conocer, con su fondo azul y letras blancas, nos informa que fue esta estación la que inspiró al poeta chacarero Luis Domingo Vero a escribir en 1984 su poema Estación de Vía Muerta. Cuentan que el maestro pasó en una ocasión por este lugar, que es de suponer estaría abandonado hasta por el olvido, y la sensibilidad de don Luis Vero, con su pluma soberbia deslizándose bucólica, supo describir el pasado de gloria con una precisión propia de un espíritu perceptivo, una añoranza que bien merece ser leída. Alberto Merlo le dio la voz a este poema transformándolo en una milonga. Las sorpresas parecían no terminar. A un costado del edificio, con un pequeño pasaje entre arbustos, casi escondida, me encuentro con una lápida. Sus inscripciones esculpidas en danés. Desde luego que no podía descifrar qué decía, solo la fecha de nacimiento y fallecimiento que estaban en números arábigos. 24/3/1874 y 17/5/1927. No logrando salir de mi fascinación, en una de las puertas se encontraba traducido al castellano el texto de la piedra. Se trataba de un hombre muerto en el pueblo de Irene, también del partido de Coronel Dorrego. Al ingresar al incipiente museo, lo primero que le pregunto a mis dos anfitriones es la razón por la cual se encuentra esa supuesta tumba a metros del edificio. Me comentan que personal municipal abocado al mantenimiento de caminos la encuentran a la orilla de la ruta, cerca de lo que fuera un paso a nivel. Según los hablales de las personas mayores, el hombre con su hijo, o el hombre solo, al cruzar las vías de ese mayo del 27, fueron o fue atropellado por el tren. Los amigos y paisanos de este inmigrante fueron quienes le hicieron la lápida con una frase final digna de mencionar: nadie conoce el día antes de que baje el sol. Llegó a la estación por pedido de María Cristina y Marcelo, entre otros, que consideraron era un buen sitio para el recuerdo,
aunque el hecho trágico se hubiera producido en otro paraje. Claro está, es solo una lápida, sin restos que proteger, solo memoria que eternizar. A este renglón del relato es atinado hacer un alto para hablar de esta pareja que se afincaron en Faro allá por 2010. Arribaron por casualidad un día en que estaban en Monte Hermoso y decidieron tomar el auto y andar, y ese andar sin rumbo los llevó a Faro. Y ahí se quedaron. No es el hecho que hayan encontrado su lugar en el mundo, algo siempre buscado y pocas veces logrado por la mayoría de los humanos. Convirtieron ese hallazgo de satisfacción personal en una acción comunitaria en un pueblo que estaba en sus estertores. Empezaron a recuperar el edificio de la estación y el Club Atlético Faro, fundado en 1931. Todo un ejemplo de los esfuerzos y las aspiraciones de aquellos tiempos de trabajo y comunión social. Una construcción amplia, con sillas que deben datar de la década del 30 o 40. No las conté, pueden contarlas, a ver si estoy equivocado o no. No las conté, pero un par de centenares deben ser. Mesas, parrillas, escenario y los infaltables trofeos de la bandera con los colores de Boca Juniors y el mismo que lucían con jactancia los que integraron el equipo de fútbol de Faro y que hace unos pocos años rescataron de la naftalina de los tiempos y volvieron a relucir en los campos de juego de Coronel Dorrego. Marcelo hoy es el presidente del club, el cual se encontraba acéfalo desde hacía 12 años, cuando falleció el último titular de la institución. Una proclama en el escenario con la leyenda el renacer de los pueblos, a un costado otro pregonando, trabajando por un sueño. Son las insignias nobles que mueve esta pareja y al pueblo al cual se han integrado. Además de comprar su propiedad, han convencido a algún amigo y otros están en proceso de persuasión para seguir ampliando el padrón de Faro. En este momento hay 4 construcciones y refacciones de propiedades, lo cual es toda una revolución en un pueblo que estaba a punto de pasar definitivamente a la historia del olvido. La estación es nuevamente protagonista, aunque exista la certeza que jamás volverá a escucharse pasar un tren, menos aún verlo parar en la estación sin vías. Al costado de la puerta de ingreso al museo, una placa de mármol recuerda los 100 años de Faro cumplidos en 2010. La actualmente estación se halla en la plenitud de sus preparativos para inaugurar lo antes posible ese deseado centro de los recuerdos. Ahí se exhiben fotos de la estación viva y vivida por aquellos que pudieron disfrutarla. 5 jóvenes damas posando con sonrisas y en una original pose tomada de las manos por lo alto y lo bajo, por sus cabezas el cartel de la estación Faro. Otra con el jefe de la estación al borde del andén, una con escolares y gentes del pueblo y los campos linderos en algún acto oficial, y una de esas que enseñan el trabajo, de aquellos que ya no están, una estiva de bolsas, de arpilleras con los granos de la tierra, chatas, carros y muchos trabajadores completa la escena tan cotidiana en todo el país alrededor de las estaciones en las épocas de cosecha. Fotos de distintos equipos del Club Atlético Faro y otras 2 decenas en el salón de fiesta del club. La primera, donde se pueden apreciar las mesas montadas con tablones sobre aquellos viejos barriles de madera, posiblemente utilizados en algún proceso de maceración o almacenaje de aceitunas. La otra perteneciente a un convite de bodas, un tiempo después de la primera foto. Se nota el piso de mosaicos ausentes en la anterior y otros detalles fácilmente apreciables. Aunque los contrayentes eran portadores de apellidos ibéricos, en los techos se notaban claramente colgados grandes banderines con la bandera inglesa y otros que podrían pertenecer a la enseña nacional. El blanco y negro no deja afirmarlo. No me había dado cuenta de este detalle entre tantas fotos. Fue Marcelo quien me señaló esa peculiaridad
desconociendo el motivo de estos atributos colgados en el techo. Para esas épocas, en este pueblo que a punto estuvo de pasar al mundo fantasmal, funcionaban, además de la estación y la escuela, la comisaría, correos y la mística unión telefónica, panadería, tiendas, bares, 2 almacenes de ramos generales con su patio de bebidas, carnicería, peluquería, barraca, balanzas, hasta un hotel, mecánicos, herreros, albañiles, carpinteros y un horno de ladrillo. Todo un pueblo. Faro es uno de los lugares de los cuales me fui con la más optimista impresión de su futuro. No porque el tren vuelva, algo descartado, dadas las circunstancias a que han llevado a este rincón bonaerense. Se nota la avidez por resurgir, es como que brotaran de cada yuyal, de cada partícula de polvo que levantan los vehículos al pasar, de las flores que parecieran tener colores diferentes, brillantes, de las gentes relajadas, sonrientes, de todo lo que vi y lo mucho que el tiempo mezquino no me permitió observar. Qué mejor terminar este relato con los versos finales del poema Estación de Vía Muerta de Don Luis Domingo Velo. Tu señal está tranquila, tus galpones carcomidos, y en esos rieles dormidos ya no hay vagones en fila, ya no se ve ni una pila sobre tu playa desierta, tu campana no despierta, y es un badajo olvidado, un lagrimón oxidado, llorando una vía muerta. Lo que digo en el relato, ¿no? Realmente me pareció muy esperanzador todo lo que he visto acá cuando vine, mis 2 visitas anteriores, bueno, y hoy con todo lo que he visto, más aún. Gracias a todos. Toda la gente de la comunidad de Faro, de la comisión de la comunidad de Faro que han estado trabajando para recibirte, te han preparado un certificado firmado. Dice a José Luis Barreña el reconocimiento por la presentación de su libro Fin de Vía. Tiene sellos y firmas de autoridades municipales, del Consejo Deliberante, de la escuela, de las personas que están presentes aquí, de la comunidad de Faro, de la comisión directiva. Así que bueno, queremos que te lo lleves. También está mi firma por ahí de la Dirección de Cultura, que te lo lleves de recuerdo. No tiene un valor económico, pero tiene un valor sentimental muy grande, y el agradecimiento, por supuesto, de todos nosotros por este sacrificio, entre comillas, que se puede decir, de venirte hasta la localidad de Faro a presentar tu libro. Muchas gracias, pero esto tiene más valor que muchísimas cosas. Esto es lo más importante, porque esto es la vida. Y yo, haberme encontrado con Faro, para mí es realmente una satisfacción. Como con otros pueblos que también me he encontrado, pero este es muy especial. Muchas gracias. El libro de José Luis, por supuesto, que está a la venta. Lo vamos a ayudar, vamos a colaborar junto con el libro de leyendas de las aves también. Y bueno, nos ha prometido que por cada dupla, por cada dúo de libros que venda, también van a quedar libros de regalo para poder distribuir entre las escuelas, las instituciones de Coronel Dorrego y de Faro, por supuesto. Así que ya saben que comprando 2 libros están colaborando para que queden otros libros de regalo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias.